Estamos muy contentos de poder iniciar un nuevo ciclo de estudio y agradecemos a Dios que nos acompaña nuestro pastor Dani Perla, porque el tema que vamos a tratar es un tema que ha suscitado muchas preguntas, muchísimas preguntas, considerando, por ejemplo, que cuando leemos la obra magna, podría decirlo así, de Elena de White, en la serie del Gran Conflicto, ella comienza el libro Patriarcas y Profetas con esta expresión, Dios es amor, y termina el conflicto de los siglos con la frase, Dios es amor. Esta expresión, Dios es amor, para un mundo en el que estamos en pecado, que tenemos esta realidad del pecado, nos ha causado a veces perplejidad, pastor, porque esto suscita preguntas. Si Dios es amor, ¿por qué? Y ahí viene una seguidilla de preguntas que los seres humanos nos hacemos. Este trimestre vamos a conocer un poco más del amor de nuestro Dios, pero también de su relación con la justicia. Nos vamos a dar cuenta que amor y justicia están íntimamente relacionados en el carácter de Dios y tal como lo revela la Escritura, no se pueden separar. Así que hoy vamos a orar para introducirnos ya a nuestra primera lección. Esta primera lección de esta semana se titula Dios ama de pura gracia. Y hoy, día domingo, vamos a hablar sobre el tema más allá de las expectativas razonables. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia para escuchar tu voz a través de un nuevo ciclo de estudio. Padre, por favor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a conocerte mejor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, es bastante curioso que en nuestra lección comenzamos casi con un tema con el que terminábamos la semana pasada. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y quizás voy a comenzar por ahí. ¿Por qué el amor es tan importante para Dios que para restaurar a su discípulo hace estas preguntas? Se las repite 3 veces. Bueno, ya se habló un poquito de esto al terminar el estudio anterior, pero para introducirnos al nuevo estudio, ¿por qué el amor es tan importante para Dios y cómo esto ya nos introduce a lo que será nuestro tema de estudio? Bueno, creo que vamos a tener una lección interesante y más que interesante, creo que muy necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Cuando Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Es la respuesta de Pedro al amor de Jesús. Y creo que aquí es donde entramos entonces en la lección a poner la base. Vamos a hablar a estudiar con la palabra de Dios que la base, el fundamento de quien Dios es el amor. Tal vez si le preguntamos a muchas personas, bueno, no podemos saber cómo es Dios físicamente, pero sí sabemos que Él es amor. Amén. La Biblia dice Dios es amor, pero la pregunta es, ¿hemos entendido nosotros esas palabras? Que Dios es amor. Ahora, ¿podemos amar a Dios si no sabemos cómo Él es amor? Y por eso creo que Jesús le preguntaba a Pedro esas palabras, ¿me ama? Y Pedro respondió, pero le tomó toda una vida para realmente asimilar ese contenido del gran amor de Dios. En sus epístolas lo vemos que él ya aborda el asunto un poco mejor, pero nos va a tomar toda la eternidad. Aquí Amén. Apenas estamos comenzando, porque de hecho este trimestre vamos a tratar con varias cuestiones y yo creo que vamos a ir un poquito por ahí algunos asuntos que van a ser filosóficos, pero que al final tienen una implicación directa para cada uno de nosotros. Así que el amor, ese va a ser el tema contrastado con el sufrimiento, con el mal, con la libertad o con el libre albedrío. Todo eso es lo que vamos a estudiar y la pregunta es, nosotros amamos a Jesús, pero entonces podríamos preguntar, ¿pero cómo podemos amarlo si no conocemos cómo es el amor de Él? Claro. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer que Dios es amor. Así que durante esta semana vamos a ver al menos 3 temas esenciales respecto al amor de Dios. El hecho de que no es una necesidad divina, ese me llamó la atención, es incalculable y lamentablemente también puede ser resistido. Pero para el tema de hoy, hablando de que el amor está más allá de las expectativas razonables, vamos a ir a una historia bíblica que siempre ha sido muy curiosa, pastor, para mí, en lo personal debo decirlo.
En Éxodo capítulo 33 se nos narra una conversación que tiene el Señor con Moisés. Para poner en contexto así rapidito, el pueblo de Israel acaba de estar en rebelión contra Dios, rompiendo el pacto que habían ya dicho que iban a cumplir con Dios, y han hecho un becerro de oro, han quebrantado los mandamientos de Dios, y aquí aparece esta conversación. Tal vez no voy a leerla toda, pero sí me interesa una parte de esta conversación. En el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 17 al 19, dice así: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Pastor, en esta escena en la que vemos una intercesión de Moisés, quizá una primera pregunta que me surge es, ¿por qué? No, quizá no es por qué. ¿Será aquí, porque pareciera que así es, así se ve el texto, que Dios necesita que lo convenzan de amar a el pueblo de Israel que ha violado el pacto, que aparece la figura de Moisés ahí como que si fuera necesario que él interceda para que Dios pueda amar a un pueblo que a todas luces ha roto el pacto? Bueno, realmente algo que vamos a estar estudiando es que Dios no necesita en realidad de nosotros las criaturas. Sí. Él no necesita nada, absolutamente nada. Y ojalá usted pueda ver esa frase por ahí en la lección. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero a fin de que nosotros podamos entender cómo Él actúa, entonces creo que aquí Moisés está entrando en esa dinámica donde Dios quiere que lo entiendan, porque tenemos que conocer a Dios. De hecho, era uno de los temas, o el tema global de la lección del trimestre pasado. Jesús dice que tenemos que conocerlo a Dios, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocer para tener vida eterna. Ahora, Moisés está haciendo un papel de intercesor para Dios mostrarle a él, que la solución de nuestro pecado requiere intercesión. Amén. Noten, la intercesión en realidad Moisés la hace como una figura de lo que Dios mismo es en favor de los seres humanos. ¿Qué había pasado aquí? Para poner un poquito el contexto. Claro. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, luego van al pie del Sinaí, Dios hace un pacto con el pueblo dice que sí, va a entrar en pacto con Dios, entonces Dios viene y da las reglas del pacto, son los mandamientos, pero mientras Moisés está allá en el monte, el pueblo de Israel abajo, pensaron, Moisés ya no regresó, ellos tenían la costumbre de los dioses egipcios, hacen ahí un dios, lo adoran, y Dios está viendo eso. Moisés ni idea tenía. Ahí se puede ver la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, y Dios ve a su pueblo. Le dice a Moisés, ¿sabes qué están haciendo ellos? Bueno, Moisés ni idea, y entonces Dios le dice, voy a destruirlos. Y ahí es donde Moisés viene y surge como un defensor de su pueblo, pero no es que Moisés en realidad tenga que convencer a Dios, que hacer esto para decirle a Dios, como cuando dos personas están peleando y viene alguien y se mete ahí para apartarlos, porque si no lo aparta, el otro dice, mire, si no me lo quitan, yo le paso encima. No es eso. En realidad, lo que Moisés está haciendo es lo que Dios mismo es y hace. Porque si Dios hubiera querido destruir al pueblo, ¿para qué tiene que preguntarle a Moisés? Claro. ¿Para qué tiene que pedirle permiso? Dios simplemente lo destruye. Pero a través de esto Moisés entiende que el pecado, la dinámica del pecado, necesita intercesión de alguien que ame, que esté interesado. Entonces ahí es donde Moisés baja del monte y ve, ahora sí, con sus propios ojos, ve el desenfreno en el que el pueblo ha caído, y ahora Moisés mismo
se llena de ira. Vean Sí. qué interesante. Cuando él no había visto lo que el pueblo estaba haciendo, Moisés intercede. Cuando ahora él ve, él tira los mandamientos que Dios le ha dado, escritos en tablas de piedra, porque con eso Moisés se estaba representando. Eso es lo que ustedes como pueblo están haciendo. Ustedes están rompiendo el pacto con Dios. Entonces, aquí viene el punto. El pueblo estaba rompiendo el pacto con Dios. ¿Qué merecía el pueblo? El castigo. Ellos merecían la destrucción, Sí. merecían el castigo. Ellos merecían absolutamente todo el juicio de Dios. Sí. Pero ¿qué hay en vez de eso? Y aquí es la parte bien interesante. Lo que hay es perdón. Lo que hay es que Dios ahora viene y pasa por alto la ofensa de su pueblo, no lo va a destruir, sino que le da otra oportunidad. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Y eso es lo que está diciendo este texto. Es porque finalmente Moisés entendió esto y Moisés dijo, bueno, si yo como humano me molesté tanto de ver todo este desenfreno del pueblo, ahora cuánto más Dios, pero Dios no los destruye. Al final Moisés se entiende, no los destruye no porque él intercedió, Claro. sino porque Dios mismo es así. Y Moisés dice, mira, si tú no nos vas a acompañar, creo que el versículo 15 Sí. lo podemos leer y el 16. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Muy bien, ahí tenemos nosotros varios conceptos teológicos. Noten, la presencia de Dios, la elección, porque ahí dice, hemos sido apartados de entre todos los pueblos de la tierra. Dios existe, Dios es real, la presencia divina, la elección, Dios elige, pero por otro lado tenemos la caída humana, tenemos la fragilidad humana, pero por otro lado tenemos esa cualidad de Dios. Y vean lo que dice el versículo 17, ahora Moisés está entendiendo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu Muy nombre. bien, noten, aquí Dios habla, ¿quién es el que otorga esa gracia? Es Dios. Entonces creo que lo que tenemos aquí en esta historia, hermano Gerson, para comenzar la lección de este trimestre es una vislumbre de cómo Dios decide amar a pesar de la condición en que el ser humano se encuentra ahora. ¿Por qué Dios decide amarlo? Aquí vamos a explorar uno, ¿por qué Dios decide amar? Que ya tenemos una respuesta en el texto que leímos, lo vamos a comentar ahora luego, pero la otra es, ¿por qué el ser humano se rebela contra Él si Él es amor? Bueno, creo que son temas que vamos a estar estudiando durante todo el trimestre. Y justamente en el verso 19 aparece un texto que ha sido, creo, mal interpretado a lo largo de la historia, pastor, y me gustaría que lo exploráramos. Se va a repetir este tema de alguna manera, estoy seguro, durante la lección. Y aquí nos dice el verso 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Otras versiones dicen, tendré misericordia del que quiera o del que quiero tener misericordia. Pastor, cuando la Biblia usa esta expresión, cuando Dios usa esta expresión, ¿está significando que Él elige arbitrariamente o a qué prerrogativa de Él se refiere? Sí, bueno, creo que si uno lo lee tal vez así en el texto o en las traducciones que tenemos, ahí está diciendo, tengo misericordia del que quiero. O sea, cuando una persona dice, bueno, yo voy a hacer esto con quien yo quiero, entonces obviamente esa persona está discriminando, está haciendo acepciones, a este sí, a este no. Aparentemente, cuando leemos este texto, tendré misericordia del que quiero tener misericordia, es, bueno, yo decido con quién, actúo de esta manera. Y entonces pensamos que Dios dice, este sí, este no. Pero no es eso lo que está diciendo el texto bíblico, porque si no ahí caemos
en lo que muchos han creído, en una predeterminación que Dios tiene de salvar a unas personas y de perder a otras personas. Este van a ser para salvarse, este van a ser para perderse. Ahora, si eso es así, cualquiera podría razonar, bueno, ¿cómo sé yo si yo nací para salvarme o para perderme? Entonces de nada sirve estar luchando, porque si yo estoy luchando para salvarme, pero ya estoy predestinado para perderme, pues ¿para qué lucho? Y si estoy predestinado para salvarme, pues nada de lo que haga va a perderme. Entonces vean, cometemos grandes errores. Y tristemente, hermano Gerson, aún entre los reformadores, hubo personas que malinterpretaron estos textos, pero ¿qué está diciendo aquí este texto? De paso, ¿sabe que esto recuerda cuando Dios se presenta a Moisés y le dice en Éxodo 3, cuando lo llama para ir a liberar a su pueblo, y le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy, o sea, yo soy el que seré. Es una, bueno, son palabras hebreas que están ahí, nosotros no conocemos el hebreo, pero yo soy el que seré. Cuando dice, tendré misericordia del que quiero, lo que Dios está diciendo es, simplemente, yo soy encargado de conceder gracia, de conceder misericordia. Eso es lo que Dios está diciendo, no que Él está discriminando a quien le otorga o a quien no le otorga misericordia, sino que simplemente lo que está diciendo aquí es que Él es encargado, que Él tiene la autoridad de conceder gracia y misericordia. Y nosotros afortunadamente sabemos que eso es para todos los seres humanos, para cada una de sus criaturas. Así que definitivamente el amor de Dios está más allá de las expectativas. Si examinamos nuestras vidas, podemos reconocer que Dios ha obrado con misericordia cada día de nuestra vida. Con esto en mente, pastor, para lo que ya viene en la siguiente semana, en el resto de la semana, quiero decir, me gustaría que orara por nosotros para que el Señor comience a ayudarnos a entenderlo un poco más, como Moisés, que al final comenzó a comprenderlo un poco más en ese carácter de amor que vamos a estar estudiando por la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú deseas que nosotros te conozcamos correcta y verdaderamente. Te doy gracias, Señor, porque tú has decidido conceder tu gracia y tu misericordia a todos nosotros, a todos los seres humanos, a mí, a los que estamos aquí escuchando este programa, que somos pecadores, pero tú concedes misericordia y nadie puede pararte de ser misericordioso y de ser amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.